estudiantes del curso virtual de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Hoy vamos a conversar, vamos a desarrollar el tema 3, que trata sobre la aplicación de la ley penal en el espacio. Este tema 3 corresponde, recuerde, al módulo 2 de Derecho Penal General, que habla sobre la teoría de la ley penal. Bien, vamos a empezar hablando sobre qué se trata, de qué se trata, qué es, en qué consiste la aplicación de la ley penal en el espacio. Esto quiere decir o hace referencia en qué lugar se puede aplicar la ley penal, en qué lugar se aplica el Código Penal. Ya nosotros vimos cuándo se aplica, que tiene que ver a la vigencia de la ley penal. Ahora estamos viendo en qué lugar se aplica la ley penal panameña. Fíjense, muchas veces yo escucho que señalan, ay, mira, él es ciudadano norteamericano en cualquier parte del mundo. A él sí lo protegen sus leyes. Sus leyes van con él donde quiera que él se dirija. No solamente es a un ciudadano norteamericano, también a un ciudadano panameño. Nos defienden nuestras leyes donde nosotros vayamos. Aquí hay que ver dos principios que giran en torno a la aplicación de la ley penal en el espacio, y es el principio de territorialidad y el principio de defensa. Una ley penal tiene que aplicarse en el territorio al cual pertenece su derecho positivo. Una ley penal se aplica en el territorio al cual pertenece el derecho positivo. Eso corresponde al principio de territorialidad, es decir, la ley penal panameña se aplicará a todo lo que se considere territorio panameño. Se aplicará la ley penal. Eso es lo que tiene que ver con el principio de territorialidad. Mi derecho positivo, el derecho positivo nacional, se aplica en el territorio, en la nación al cual él pertenece. También tiene que ver esto de referente a la aplicación de la ley penal en el espacio al principio de defensa. Nosotros en Panamá, para garantizar nuestra personalidad jurídica, la personalidad jurídica del Estado, se tiene que aplicar exclusivamente la ley penal panameña en territorio panameño. Usted recuerda que aquí en Panamá, producto de la construcción del canal, que fue un acuerdo que trajo como consecuencia un tratado para la celebración del Canal de Panamá, teníamos un enclave colonial. Y ese enclave colonial implicaba que dentro del territorio panameño se aplicaban dos leyes penales distintas. En las bases militares se aplicaba la ley penal estadounidense, había un gobernador, había un sistema judicial norteamericano. Acuérdense que el sistema de ellos es un sistema anglosajón. No hay una codificación como tal. Entonces, eso atentaba contra los principios de defensa y de territorialidad de un Estado. Eso atentaba contra la personalidad jurídica del Estado panameño. Luego, con los tratados Torrijos-Carter en septiembre de 1977, se abre la puerta. Ese tratado fue la llave que abrió la puerta hacia el camino de la libertad, digo
digo yo, porque empezó el procedimiento para finalizar con este enclave colonial. Bien, por eso están estos principios que son el soporte doctrinario de la aplicación de la ley penal en el espacio de la ley penal se aplique en el territorio del cual ella forma parte del derecho positivo nacional de ese lugar. ¿Cómo está regulado en Panamá? En Panamá, el principio de territorialidad que tiene que ver con la aplicación de la ley penal en el espacio está regulado en el Código Penal en los artículos que van del 18 al 21, que es del libro primero del Código Penal. ¿Qué es lo que me dicen a mí estos artículos? En principio, el artículo 18, fíjese, mire que es muy importante, por eso lo he puesto en este recuadro, para que lo analizáramos aquí y lo leyéramos detenidamente. Aquí señala que la ley penal, así resumido en palabras sencillas, se aplicará en el territorio panameño. En el territorio panameño. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que forma parte del territorio panameño. ¿A qué se le denomina territorio panameño? Y aquí tenemos que en este recuadro rojo se establece lo que constituye territorio panameño. El área continental, es decir, todo el territorio de la República de Panamá, de norte a sur, de este a oeste. El área insular, todas las islas que pertenecen a Panamá, el mar territorial, la plataforma continental, el subsuelo, el espacio aéreo que nos cubre. También lo constituyen las naves y aeronaves panameñas y todo aquello que según las normas del derecho internacional respondan a este concepto. Por ejemplo, las embajadas, los consulados, esas oficinas que se alquilan para establecer allí, o las casas, esos locales, esos lugares que hay en cada país y que son alquilados por los diferentes estados, en este caso el estado panameño. Ese lugar que el estado panameño lo alquila para que allí se encuentre la delegación que lo representa, la delegación diplomática, bajo el concepto de consulado o de embajada, ese espacio, aún que esté en territorio extranjero, constituye territorio nacional, territorio panameño, porque allí hay una representación del Estado panameño. El Estado paga ese espacio para funcionar allí, y así ocurre con todas las embajadas de los estados hermanos que hay aquí en Panamá. Quiere decir que si ocurre una figura delictiva dentro de una de esas embajadas o consulados, la ley penal que se va a aplicar es la ley penal panameña. Si ocurre en el mar, que no sea en alta mar, porque en alta mar rige otra normativa, es la normativa internacional. Pero si es en aguas que no han pasado los límites del territorio panameño, que están dentro del límite del territorio panameño, va a aplicarse la ley penal, el Código Penal. Mire lo que dice aquí en este primer párrafo. La ley penal se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y demás lugares sujetos a la jurisdicción del Estado. El territorio nacional es todo el que está comprendido dentro de sus límites, que son norte, sur, este
y oeste, lo que es República, lo que está comprendido entre Costa Rica, Colombia, el Océano Atlántico, es decir, dentro del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Ahora, este concepto y demás lugares sujetos a la jurisdicción del Estado, aquí, y mire, sígame con el cursor, sujeto a la jurisdicción del Estado es eso, el ejemplo que yo les puse de las embajadas panameñas en otro país o donde no hay embajada y hay consulado. Ahora, en el recuadro rojo está lo que se considera territorio panameño. Acá las embajadas están sujetas a la jurisdicción del Estado. En este caso, el Estado panameño. Entonces, ¿qué es lo que nos habla el artículo 18? El artículo 18 nos señala dos aspectos importantes. Uno, nos dice, la ley penal panameña se aplica en Panamá, en territorio panameño. Dos, la segunda opción es, se aplica también en aquellos lugares donde la jurisdicción corresponde al Estado. Es decir, aquí tenemos dos aspectos. Uno que explica dónde se aplica, señala dónde se aplica la ley penal panameña y señala en qué consiste o qué se entiende o cuáles son las cosas que conforman o los lugares que conforman el territorio panameño. La segunda pregunta, el segundo aspecto está en este recuadro rojo y el primero está aquí en este primer párrafo. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 19? El artículo 19 nos habla de una excepción a este principio de territorialidad que involucra a la aplicación de la ley penal en el espacio. Así como dijimos que la vigencia de la ley penal, la aplicación de la ley penal en el tiempo estaba vinculada al principio de territorialidad, al principio al principio de legalidad, al principio de irretroactividad de la ley. Así decimos que la aplicación de la ley penal en el espacio está vinculada al principio de territorialidad y de defensa de la ley. Defensa para su Estado, defensa para los que conforman el Estado panameño, para garantizar sus bienes jurídicos. Bien, sin embargo, esa regla no es que tiene una excepción. Esto que yo les voy a decir explica el por qué yo les digo a ustedes que nuestras leyes, independientemente de dónde nosotros seamos, las leyes de nuestros países, las leyes de los países del cual nosotros somos ciudadanos, en los cuales nosotros tenemos el derecho a ejercer derechos civiles, políticos, nos persigue a todas partes. Mire lo que dice el artículo 19. Aquí en el artículo 19 me señala cuando la ley penal panameña puede aplicarse aún en figuras delictivas que no han sido cometidas en Panamá, por ejemplo, aunque hayan sido cometidas en el extranjero, cuando se trata de delitos contra la humanidad. Ahí en esos delitos contra la humanidad está genocidio, delito de lesa humanidad, están también los crímenes de guerra, están los crímenes de agresión. Allí nosotros, esta es una figura delictiva que nosotros tenemos en el título 15 del Código Penal y nos hablan de los delitos contra los bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Entonces, también nos explican allí detalladamente los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Todas esas figuras delictivas, si se cometen en el exterior, pero van a afectar al Estado panameño, a los panameños se puede aplicar la ley panameña.
Delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Aquí en los delitos contra la personalidad jurídica del Estado, en la legislación panameña tenemos los crímenes de agresión, crímenes de guerra, los delitos contra la salud pública, contra la economía nacional y contra la administración pública, delitos de desaparición forzada, la trata de personas, el delito de falsedad de documentos de crédito público panameño, falsedad de documentos en términos generales, de sellos, de timbres fiscales, falsedad de la moneda panameña, falsificar la moneda panameña o cualquier otra falsificación de moneda de curso legal en el país, como es el dólar, que es una moneda de curso legal en el país. Nuestra moneda es el balboa. Siempre que en este último caso se haya introducido o pretendido introducir al territorio nacional. Es decir, aunque estos delitos de falsificación de documentos en general, entendiendo dentro de ellos el documento de crédito público, falsedad de documento de crédito público, de sellos, de timbres fiscales, de moneda panameña, moneda de curso legal, o los delitos que acabo de mencionar y que están en el recuadro primero, en el primer párrafo de este artículo. No importa si los actos idóneos se realizaron en otro lugar, pero el resultado se va a dar en territorio panameño. Se aplica la ley panameña. El artículo 20 me dice cuando un delito que no es dentro de estos delitos que yo acabo de mencionar, se puede aplicar la ley panameña, delitos cometidos en el extranjero, que se pueda aplicar la ley panameña. Fíjense, cuando los resultados de ese delito se vayan a dar en el territorio panameño. Cuando son cometidos en perjuicio de un panameño fíjense, o los derechos de un panameño. 3, cuando se han cometido por agentes diplomáticos, funcionarios o empleados panameños que debido a que están brindando un servicio diplomático en el exterior no pueden ser sancionados en el país donde están brindando o están realizando sus funciones o labores diplomáticas. Entonces se va a aplicar la ley panameña y serán procesados en Panamá. Una autoridad nacional, cuando una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero, él va a ser juzgado en Panamá. Una autoridad, es decir, un panameño es solicitado por un país extranjero porque allá cometió el delito y la autoridad nacional diga no se lo entregamos porque esa figura delictiva tiene, pues, un ejemplo, tiene connotaciones políticas, por decir el caso, o no confiamos en el sistema judicial del país que está requiriendo a nuestro nacional, a nuestro conciudadano, entonces se le aplicaría la ley penal en Panamá y se le seguiría el proceso en Panamá. Eso me habla mi artículo 20. El artículo 21 me dice que si existe algún tratado internacional, algún convenio internacional que Panamá haya ratificado
y en el cual se establece, se le da competencia para que sea Panamá el que juzgue a una conducta ilícita en específico, en caso que se lleve a cabo, entonces se aplicará la ley penal panameña. Estos 4 artículos recogen los aspectos fundamentales de la aplicación de la ley penal en el espacio. En el espacio quiere decir, establece cómo y dónde, establece dónde se va a aplicar la ley penal panameña. ¿Dónde se va a aplicar? La ley penal panameña se aplica en territorio panameño o en aquellos lugares bajo la jurisdicción del Estado panameño, como en el caso de las embajadas. Hay figuras delictivas que independientemente que se hayan cometido en el exterior y afectan intereses panameños, se va a aplicar la ley penal panameña, como lo que acabo de mencionar. Delitos contra la personalidad jurídica del Estado, delitos contra la humanidad, contra la administración pública, la salud pública, la economía nacional, desaparición forzada, trata de personas, falsificación de documentos, de crédito público, de sellos de timbres oficiales de la moneda panameña, de las monedas legales de curso legal en Panamá. Además de estas figuras delictivas, se va a poder aplicar la ley penal panameña en cualquier otra figura delictiva si se dan cualquiera de estos 4 numerales que dice el artículo 20. Si el resultado se va a producir en Panamá, la persona en México compró la droga la compró en México, pero para llevarla, para venderla ¿dónde? Aquí en Panamá. Se aplica la ley panameña. Si es cometido en perjuicio de un panameño o los derechos de un panameño, un ciudadano panameño que mate en El Salvador, por ejemplo, que se han cometido por algún tipo de funcionario diplomático que goce de inmunidad y debido a esa inmunidad no se le pueda procesar en el país donde estaba prestando labores. Cuando esa persona llega a la República de Panamá, se le va a aplicar y se le va a juzgar según los parámetros de la ley penal panameña. O cuando es un nacional que cometió un delito en el exterior, está en territorio panameño, lo solicita la autoridad del Estado o del país donde ese panameño cometió el delito y la autoridad panameña, por alguna razón que debe sustentar, y la razón fundamental es que nuestra Constitución prohíbe la extradición de nacionales, no se extraditan a los nacionales. Entonces, y eso lo dice el artículo 24, el Estado de la Constitución, el artículo 24 de la Constitución dice, el Estado no podrá extraditar a sus nacionales ni a los extranjeros por delitos políticos. Entonces, el Estado panameño dice, un momento, él cometió ahí un delito, bien, aquí se le va a procesar por esa figura delictiva. Y aquí no señala que independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar, el artículo 21 de la Comisión de la Nacionalidad del Imputado, se aplicará la ley penal panameña cuando exista un tratado que ha sido ratificado por Panamá que diga que determinadas figuras delictivas, independientemente de dónde se cometan o quién las cometa, serán juzgadas en territorio panameño bajo la legislación panameña. Bien, jóvenes estudiantes, con esto culminamos el tema 3 del módulo 2, que corresponde
a la aplicación de la ley penal en el espacio. Muchas gracias, Dios los bendiga.